Hola hermanos, hoy viernes 2 de abril, la Iglesia Universal está conmemorando la pasión de Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Hoy leeremos la pasión de Cristo según San Juan, que está en el capítulo 18 del 1 al 19 y en el 42. Cuando en la última cena de Pascua, celebrada con sus apóstoles, y habiendo instituido la Eucaristía, Jesús les dijo que no volvería a beber de ese cáliz hasta que estuviera en el reino de los cielos, en el reino con su Padre. Pronunciando la acción de gracias, cantaron los himnos y Jesús se retiró a orar al huerto de Getsemaní, llevándose con él a Pedro, Santiago y a Juan. Les dijo que oraran y velaran. Antes de esto, hermanos, él les dijo que había ansiado comer esa Pascua. Cuando salieron a este huerto, les dijo que su alma estaba muy triste. Empezó a sentir tristeza, angustia, tanta que le dijo a su padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En estos momentos él estaba sintiendo una gran tristeza por todos los pecados del mundo, los pasados, los presentes y los futuros, por los que están en el purgatorio incluso, por los que están condenados en el infierno. Por eso era tal su dolor que sudaba sangre. Se reventaron sus vasos sanguíneos por el dolor de ver cuánto y cuánto ofendemos a su Padre. Cuando fue a ver a sus apóstoles, los encontró dormidos y les dijo: ¿no pueden velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. Y así volvió después a orar, repitiendo lo mismo: Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y volvió de nuevo con los apóstoles y los encontró otra vez dormidos. Creo que así estamos nosotros, como esos apóstoles, que no podemos velar ni una hora con el Señor. Nos pesa orarle al Señor, nos pesa estar en la Santa Eucaristía, nos pesa ir a la iglesia por pereza, por cansancio, siempre por un pretexto de que no podemos estar con el Señor por lo menos una hora. Después les dijo: ya pueden dormir, ya está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Se cree que estuvo aproximadamente 3 horas en esa oración de agonía. Él les dijo: ya ha llegado la hora. En ese momento, una multitud de gente con espadas y palos enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo venían para arrestarlo, para llevarlo ante el Sanedrín. Era de noche. ¿Qué significaba que era de noche? Lo habían hecho a escondidas, no estaba permitido hacerlo a esa hora. Una señal más que mostraba contradicción, traición. Entraron como ladrones de noche, lo llevaron a casa de Caifás. De aquí se cumple una vez más lo que en el Antiguo Testamento hacía el sumo sacerdote. Cuando Moisés en la zarza ardiente le dice Dios que tiene que ir ante el faraón y decirle que liberar al pueblo de Egipto, le dice Moisés: ¿y quién voy a decir que me manda? Y Dios le dice: tú diles que yo soy. Entonces cuando Jesús lo llevan ante el Sanedrín, ante Caifás, a la casa de Caifás, Caifás le dice: en el nombre del Dios vivo, dime si tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo: yo soy. Ese nombre yo soy solo se nombraba cuando se iba, solamente el sumo sacerdote lo podía nombrar.
al momento del sacrificio en el Santo de los Santos. Y aquí Jesús estaba diciendo, yo soy. En ese momento Caifás se rasgó las vestiduras porque eso significaba blasfemia. Estaba diciendo Jesús que él era Dios. Esto lo calificaba como reo de muerte. Si nos volvemos un poquito al Antiguo Testamento también, sabemos que el sumo sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio del animal por los pecados de él y del pueblo, cuando entraba en ese lugar santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba esa arca, contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El sacerdote tenía que ver que ese animal que se iba a sacrificar en la llamada fiesta del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación de los pecados, el sacerdote tenía que decirle, como darle un ok a ese cordero, a ese novillo que se fuera a sacrificar, para ver si era un animal sin defecto, sin mancha. Aquí Jesús, Caifás como sumo sacerdote, le estaba dando ese ok a Jesús. Le estaba diciendo que era reo de muerte. Entonces aquí una vez más Jesús cumplía todos esos requisitos para ser sacrificado. El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba en el Santo de los Santos y derramaba la sangre del cordero sobre el propiciatorio que estaba en la parte superior del arca, esparcía la sangre y el sacerdote no podía salir hasta que acabara ese sacrificio. El sacrificio no acababa. Dios no perdonaba al pueblo ni al sacerdote hasta que el sacerdote saliera de esa cortina. Entonces aquí Jesús va a ser ese eterno y sumo sacerdote, porque Él entraría al Santo de los Santos, a ese lugar del cielo, a ese lugar celestial, detrás de esa cortina. De ahí lo llevan camino al Calvario, recibiendo ultrajes, lo escupieron, lo abofetearon, se burlaron de él. Lo presentaron a Pilato. Él no lo quiso condenar y lo mandó a Herodes, pero éste lo devolvió a Pilato y éste, con burlas, con rechazos, volvió a soltar a Jesús para que fuera otra vez de nuevo a Pilato. Lo llevaron al Calvario. Allí estaban solo María su madre, María Magdalena y otras mujeres, y Juan el discípulo amado. A Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones. Uno de ellos le gritaba que si era el Hijo de Dios, se bajara de la cruz y se salvara. Era mismo Satanás actuando en la persona de ese mal ladrón que seguía tentando a Jesús para que no hiciera la voluntad del Padre, pero Jesús ni siquiera lo miraba. El ladrón bueno le decía, él no ha cometido ninguna injusticia, no merece estar ahí. Sin embargo, tú y yo somos malhechores, merecemos morir. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Si recordamos en la última cena, cuando les dijo Jesús a sus apóstoles que no bebería de ese cáliz hasta que estuviera en el reino de los cielos, camino al Calvario le quisieron dar, cuando Jesús llevaba la cruz a cuestas, le quisieron dar vinagre, le quisieron dar vino, agua, pero él lo rechazó, porque él dijo que hasta que no estuviera en la cruz, él volvería a tomar de ese cáliz. Entonces, cuando Jesús sube a la cruz, pronuncia esas 7 palabras que a grandes rasgos son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que significa que él ahí mismo nos estaba perdonando a todos, estaba perdonando a los que lo estaban crucificando, porque en realidad pues no sabemos lo que hacemos cuando con nuestros pecados lo estamos sacrificando una vez más. Otra de las palabras que pronunció, le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dijo al buen ladrón cuando se dio cuenta de que él era el rey, que él era Jesús.
La tercera palabra le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. En esa cruz, ante esa cruz estaban María y Juan, el discípulo amado. Ahí le vuelve a decir mujer, como recordemos a mujer en Adán y Eva, en el principio de la creación, también le decía mujer. Entonces, aquí le vuelve a llamar mujer, como en las bodas de Caná también, cuando él hizo su primer milagro, cuando empezó su vida pública, se refirió a ella como mujer. Sabemos que Eva pues era el madre de todos los vivientes, y aquí María venía a ser otra vez madre de todos nosotros. Nos la estaba entregando, dejando como madre. Por eso le dijo a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Otra de las palabras le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos que en ese momento, cuando Jesús, Él se hizo pecado por nosotros, Él cargó con todos esos pecados pasados, presentes y futuros. Y el que moría en una cruz se decía que era maldito. Él se hizo maldito por nosotros para morir en esa cruz, para salvarnos de la muerte eterna. Entonces sabemos que en Dios no habita el pecado. Él no habita en el pecado. Por lo mismo, en ese momento se le llama la kenosis, cuando Jesús se abandona en esa, aunque siguió siendo divino, se abaja, se anonada en esa humanidad y carga con todos nuestros pecados, y se hizo pecado. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces en ese momento él se sintió abandonado, porque se separa, digámoslo, del Padre, perdiendo esa comunión, porque pues en Dios no habita el pecado. Entonces por eso él se sintió abandonado en ese momento. Después dijo, tengo sed. En ese momento le suben con una caña de hisopo, le suben y le dan a beber ese vinagre. Él lo prueba, y en ese momento se cumple de cuando él dijo, no tomaré de ese cáliz hasta que esté en el reino de los cielos. Y sabemos que todo el que hace la voluntad de Dios está en el reino de los cielos. Entonces Jesús estaba cumpliendo la voluntad de su Padre en este momento. Una figura que nos queda muy clara es, si vemos el Edén, cuando estaban Adán y Eva. El Edén es un monte, es un monte, el paraíso. Estaban en ese momento Adán, Eva, la serpiente que prefiguraba que era Satanás, y estaba el árbol de la vida. Y hoy en esa cruz está el nuevo Adán, que es Jesús, la nueva Eva, que es María, el diablo representado por el ladrón malo, y el árbol de la vida, que es la cruz. Cuando a Jesús lo subieron a la cruz, le pusieron las vestiduras sin costura, con mangas largas, y sabemos que esas vestiduras solo se las ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer el sacrificio expiatorio. Y también esas vestiduras las portaban los reyes, y los primogénitos usaban solo manga larga. Entonces Jesús sube a la cruz como sacerdote, como rey y como primogénito. Cristo en la cruz cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Ya no había necesidad del sacrificio de animales, porque Jesús sería el perfecto sacrificio y más agradable al Padre. Por eso en Hebreos 9, capítulo 11 dice, en cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos,
devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Qué grande es esto, hermanos. Les recomiendo este libro de esta carta a los Hebreos, que es muy, pero muy, muy extensiva en esta nueva alianza que Jesús vino a hacer. Es lo que hacemos en la Santa Misa, hermanos. Esto mismo es lo que hacemos en la Santa Misa. No se repite el sacrificio. Muchos hermanos separados dicen que estamos volviendo a crucificar a Cristo, pero no. Hoy el sacrificio de Cristo es sin sangre, porque su sangre ya la dio toda de una vez y para siempre. La estamos actualizando, la renovamos, porque Jesús sigue mediando por nosotros. Él, al contrario del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que salía del Santo de los Santos, de la tienda del encuentro, de detrás de la cortina, y el pueblo pidiendo perdón por los pecados del pueblo y por los de él, sabía que ya Dios los había perdonado cuando el sacerdote salía. Pero Jesús sigue ahí. Él no ha salido de esa cortina. Él sigue mediando por nosotros porque el Padre no nos ha perdonado. Por eso nosotros nos unimos a esa actualización del sacrificio de Cristo y a ofrecérselo al Padre. Ese sacrificio se lo ofrecemos al Padre. Es por eso que el sacerdote en el ofertorio nos dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. Y nosotros contestamos: que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Jesús es sumo sacerdote, es víctima y es altar. Es lo que nosotros vivimos en la Santa Misa. Por eso se dice en la doxología: por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Porque esto, como dice el libro del Levítico, el libro del Éxodo, Dios dijo que esto era una ley perpetua que se tiene que seguir haciendo para el perdón de los pecados. Y recordemos que la sangre significa vida. Por eso Jesucristo, que vino a ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como Juan el Bautista lo reconoció, y como Cristo vino a morir en esa cruz como Cordero, que dice el profeta Isaías, como Cordero llevado al matadero por nuestros pecados. Entonces nosotros en la Santa Eucaristía ya estamos viviendo un sacrificio incruento, ya no de sangre, porque ya Jesús ya lo ofreció de una vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios de animales, porque el sacrificio perfecto y agradable a Dios Padre es Jesucristo. Entonces Él sigue abogando, Él es nuestro eterno abogado por nosotros, para que Dios nos perdone por esas ofensas. Entonces, hasta que Jesús en su segunda venida salga de esa cortina, viene por su iglesia santa e inmaculada. Por mientras nosotros tenemos que estar viviendo esta ley perpetua. Él dijo: hagan esto en conmemoración mía. Entonces tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre como lo hacían en el Antiguo Testamento. Se comían todo el cordero, se lo comían y bebían, y el sacerdote esparcía esa sangre. Hoy nosotros la comemos y la bebemos para tener vida eterna, hermanos. Recordemos que sin sacrificio no hay perdón. Por eso nosotros debemos ofrecerlo y comerlo en la Santa Eucaristía. Recordemos que Adán y Eva desobedecieron. Ellos tenían esos árboles que Dios les había dicho: coman de todo, menos el de la ciencia del bien y del mal.
pero por haber escuchado, por haber escuchado a Satanás y haber desobedecido a Dios, perdieron esa vida eterna que se les estaba ofreciendo por desobediencia. Entonces vemos cómo hoy Jesús y María cumplen. Jesús en la cruz dice: hágase tu voluntad y no la mía. Y recordemos quién más dijo ese hágase. Lo dijo María: hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Entonces, cuando en ese principio de la creación existió la desobediencia, hoy viene Jesús y María a ser obedientes por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra redención. Cuando Jesús ya pasaron todas estas palabras que pronunció en la cruz, cuando ya había tomado ese vino, después dijo: todo está cumplido, y expiró. Entonces en ese momento se rasgó el velo del templo. Eso quería decir, hermanos, que Jesús nos estaba abriendo el acceso a Dios Padre. Como mediador, Él entraría en ese lugar celestial. Desde el cielo está mediando por nosotros. Ya no sería una tienda hecha por hombres, ya sería ese reino de los cielos, ese lugar eterno, como sumo y eterno sacerdote. Es hermoso, es grande ese sacrificio. Por eso no debemos de dejar ir a la Santa Eucaristía, hermanos. No debemos de dejar de comer su cuerpo y su sangre para que nos dé vida eterna, para que ese sacrificio de Cristo en la cruz no haya sido en vano, hermanos. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Ok, yo les quiero compartir el prólogo de un libro que se llama Redescubre el Catolicismo. Es una hermosa reflexión. Imagínate, estás conduciendo tu auto a casa un lunes luego de un largo día de trabajo. Enciendes la radio y escuchas una corta información sobre un pueblo muy pequeño en la India, donde varias personas han fallecido repentinamente de una extraña gripe jamás antes vista. No es influenza, pero ya 4 personas han muerto. El Centro de Control de Enfermedades ha enviado a algunos doctores al lugar para investigar. No le prestas mucha atención a la noticia. La gente muere todos los días. Pero el domingo siguiente, regresando de la iglesia, vuelves a escuchar un reporte en la radio. Solo que ahora no son 4 personas las que han muerto, sino 30,000. En las montañas de la India, pueblos enteros han sido arrasados y los científicos confirman que esta es una variante de gripe nunca antes observada. Para cuando te levantas el lunes por la mañana, la noticia ya está en las primeras páginas de los diarios. La enfermedad se está esparciendo rápidamente. Ya no es solo la India el país afectado. Ahora el virus ha llegado a Pakistán, Afganistán, Irán, Irak y África del Norte, pero todavía parece lejana. Cuando te das cuenta, la noticia ya está en todas partes. Los medios de comunicación la han denominado la gripe misteriosa. El presidente ha anunciado que él y su familia están rezando por las víctimas y sus familias y que espera que la situación se resuelva pronto. Pero todos se preguntan si esta pandemia podrá ser detenida. El presidente francés hace un anuncio impactante. Ha ordenado cerrar las fronteras francesas. Nadie puede entrar al país y mientras miras el noticiero de CNN antes de acostarte, te sorprendes al escuchar a una mujer sollozando en la televisión, cuyas declaraciones son traducidas del francés al español. Hay un hombre muriendo en un hospital de París a causa de la misteriosa gripe. Ha llegado a Europa. Es entonces cuando cunde el pánico en el mundo. La poca información disponible indica que una persona, luego de contraer la enfermedad, es portadora durante una semana sin saberlo. Luego,
Sufre 4 días de horribles síntomas hasta que le sobreviene la muerte. Inglaterra cierra sus fronteras, pero es demasiado tarde. La enfermedad aparece en Southampton, Liverpool y Londres, y el martes por la mañana el presidente de los Estados Unidos hace el siguiente anuncio. Debido a un riesgo de seguridad nacional, todos los vuelos desde y hacia los Estados Unidos han sido cancelados. Si usted tiene seres queridos fuera de las fronteras, lo siento mucho. No podrán venir a casa hasta que encontremos la cura para esta horrible enfermedad. En 4 días, el miedo ha cubierto los Estados Unidos. La gente se pregunta, ¿y si la enfermedad llega a nuestro país? Predicadores en la televisión están diciendo que es la ira de Dios. Luego, el jueves por la noche, durante una reunión de estudio bíblico en una iglesia, alguien entra corriendo desde el estacionamiento gritando, «Prendan la radio». Y mientras todos escuchan el pequeño aparato transmisor, se escucha el anuncio. 2 mujeres han muerto en Nueva York debido a la gripe misteriosa. El virus ha llegado a los Estados Unidos. En pocas horas, la enfermedad envuelve al país. Los científicos trabajan contra el reloj tratando de encontrar un antídoto, pero nada funciona. La enfermedad ha alcanzado California, Oregon, Arizona y Massachusetts. Es como si estuviera barriendo el territorio americano desde las fronteras. De repente, viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código genético del virus. Se puede hacer una vacuna, pero se necesitará la sangre de alguien que no haya sido infectado. En el país entero se corre la voz para que todos acudan al hospital más cercano para que se les practique un examen de sangre. Cuando las sirenas suenen por tu barrio, deberás acudir rápido y en silencio al hospital. Cuando tu familia y tú llegan al hospital, es viernes por la noche. Hay largas colas de gente y una constante agitación de doctores y enfermeras tomando muestras de sangre y etiquetándolas. Finalmente es tu turno. Entras primero tú, después tu esposa y le siguen los niños. Y una vez que los doctores han extraído su sangre, les dicen, esperen en el estacionamiento 13 hasta que los llamen. Te sientas junto con tu familia y vecinos, asustados, esperando en silencio, preguntándote en tu interior, ¿qué está sucediendo? ¿Será el fin del mundo? ¿Cómo llegamos a esto? Nadie ha sido llamado aún. Los doctores se limitan a seguir extrayendo la sangre de la gente, pero de pronto un joven médico sale corriendo del hospital gritando un nombre y agitando un formulario de registro. Al principio no lo escuchas. ¿Qué dice?, pregunta alguien. El joven grita el nombre otra vez mientras un equipo médico corre hacia ti, pero sigues sin poder escuchar lo que dicen. De pronto tu hijo te agarra la chaqueta y dice, «Papi, están diciendo mi nombre». Antes que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y gritas, «Esperen, un momento», les dices corriendo tras ellos. «Ese es mi hijo». «No se preocupe», contestan, «creemos que él tiene el tipo de sangre adecuado. Solo necesitamos hacer una prueba más para asegurarnos que no tiene el virus». Después de 5 largos minutos regresan los doctores y enfermeras, llorando y abrazándose entre ellos, algunos hasta riendo. Es la primera vez que ves a alguien sonreír en semanas. El doctor de mayor edad se les acerca a ti y a tu esposa y les dice, «Gracias, la sangre de su hijo es perfecta, está limpia, está pura, no tiene la enfermedad y podemos utilizarla para hacer la vacuna». La noticia corre por todo el parqueadero. La gente grita y llora de felicidad. Mientras escuchas a la multitud festejar alborozada, el médico de cabello grisáceo los llama a ti y a tu esposa y les dice, «Quiero hablar con ustedes. No pensábamos que el donante sería un niño y necesitamos que nos firmen una autorización para usar su sangre». El doctor te entrega el documento y rápidamente empiezas a firmarlo cuando te percatas de algo. El campo para el número de unidades de sangre está vacío. «¿Cuántas unidades?», preguntas. En ese momento la sonrisa del doctor desaparece y contesta, «No pensábamos que sería un niño, no estábamos preparados para este caso». «¿Cuántas unidades?», vuelves a preguntar. El doctor aparta la mirada y dice amargamente, «La necesitamos toda».
No entiendo. ¿Qué quiere decir con que la necesitan toda? Él es mi único hijo. El doctor te toma de los hombros, te acerca, te mira directo a los ojos y dice, usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme la autorización, la necesitamos toda. Tú preguntas, ¿pero no pueden hacerle una transfusión? Si tuviéramos sangre limpia lo haríamos, pero no la tenemos. Por favor, firme la autorización. ¿Qué harías? En un silencio y sin poder sentir los dedos que sostienen el bolígrafo en la mano, firmas porque sabes que es lo único que puedes hacer. El doctor te pregunta, ¿le gustaría tener un momento a solas con su hijo antes de que empecemos? ¿Podrías entrar a la habitación del hospital donde tienen a tu hijo en una camilla diciendo, papi, mami, ¿qué pasa? ¿Le dirías que lo amas? Y cuando los doctores y enfermeras vuelvan a entrar y te digan, lo siento, tenemos que empezar. La gente se está muriendo en todo el mundo. ¿Te irías? ¿Dejarías la sala mientras tu hijo llorando te dice, mami, papi, ¿qué pasa? ¿A dónde van? ¿Por qué me dejan? ¿Por qué me han abandonado? La siguiente semana se organiza una ceremonia en honor a tu hijo por su fenomenal aporte a la humanidad. Pero algunos no se dieron cuenta. Otros ni siquiera se molestaron en venir porque tenían mejores cosas que hacer. Y otros vienen con una sonrisa pretenciosa y fingen que les importa, mientras otros están diciendo, esto es aburrido. No te levantarías y les dirías, disculpen, no sé si lo han notado, pero mi hijo murió para que tengan la vida maravillosa que tienen. Mi hijo murió para que ustedes pudieran vivir. Él murió por ustedes. ¿Es que acaso eso no significa nada para ustedes? Tal vez sea lo que Dios nos quiere decir. Padre, si lo viéramos desde tu óptica, nos rompería el corazón. Tal vez ahora empecemos a comprender el gran amor que tienes por nosotros. Ok, hermanos, los dejo con esta reflexión y analicémonos cada uno cómo estamos viviendo este sacrificio de Cristo en la cruz por todos nosotros, pobres, ricos, con pandemia y sin pandemia, con virus o sin virus. Es para todos. Todos tenemos que celebrar este sacrificio que es la nueva alianza que nos da vida eterna. No hay más, hermanos. Dios los bendiga. Por último, hermanos, los invito a que vayamos a adorar la cruz, esa cruz en la que murió nuestro Redentor y Salvador. Está en nosotros aceptar esa salvación. En esa cruz fue vencido el demonio. Jesús aplastó la cabeza de Satanás. Adoremos la cruz. Gracias, hermanos.